Bienvenidos a Noticanal YT, con las noticias más recientes de Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, denunció hoy que el gobierno de Daniel Noboa ha consumado un robo al país al entregar la operación del campo petrolero Sacha a un consorcio extranjero. Según el movimiento indígena, el proceso para ceder el control del campo más productivo de Ecuador a manos privadas se llevó a cabo de manera oscura y sin transparencia. En un comunicado difundido en redes sociales, la CONAIE afirmó que esta privatización representaría una pérdida de más de $8.000 millones para Ecuador. Este saqueo no es casualidad. Daniel Noboa está desesperado por recursos para usar el Estado con fines electorales y pretende hipotecar el futuro del país para mantenerse en el poder, señala el documento. Leonidas Issa, líder de la CONAIE y ex candidato presidencial, calificó la adjudicación como ilegítima por realizarse a solo 3 meses de finalizar el mandato de Noboa. Anunció que emprenderá las acciones necesarias para frenar este intento de saqueo a la patria. El gremio rechazó que la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, se refiera a Sacha como la joya de la corona oxidada. Manzano señaló que durante 50 años, Petroecuador ha operado dicho yacimiento sin dar mantenimiento a la infraestructura y actualmente hay corrosión interna y externa, y riesgos ambientales. La ministra Manzano defendió la operación y afirmó que no es una concesión, es un contrato de delegación a un operador más eficiente, en referencia al consorcio Sinopetrol. La ministra también explicó que la adjudicación no significa firma de contrato y añadió que hay un plazo de 30 días y una serie de condiciones, entre ellas el pago de una prima de $1.500 millones. Respecto a ese adelanto, destacó que será un dinero fresco que entrará a las arcas del Estado sin estar comprometido con una deuda y serán destinados a inversiones sociales. La decisión del Ejecutivo de adjudicar la concesión al consorcio Sinopetrol, integrado por la empresa china Amoda Daimi y la canadiense Petrolia, ha generado fuertes críticas desde diversos sectores políticos y sociales. La Asamblea Nacional denunció que el gobierno aprovechó el feriado de Carnaval para concretar la entrega del campo Sacha, en contravención de la Ley de Hidrocarburos. Por su parte, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo calificó la adjudicación como el mayor atraco petrolero de la época moderna. En otro tema, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIE, anunció su respaldo al presidente Daniel Noboa de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 13 de abril. La decisión se hizo pública el 2 de marzo de 2025, tras la culminación de su consejo ampliado realizado el 1 de marzo, con la participación de presidentes y representantes de las nacionalidades amazónicas. José Sach, presidente de la CONFENIE, señaló que el respaldo a Noboa responde a un análisis de la realidad de la región amazónica. De las 23 organizaciones convocadas, 20 asistieron para debatir la coyuntura política del país en el contexto de las elecciones. Nuestros dirigentes han sido históricamente perseguidos por el correísmo, por ello daremos nuestro respaldo al presidente Daniel Noboa, declaró Sach a la prensa. El dirigente explicó que la decisión se basa en una agenda amazónica que aborda temas como los proyectos petroleros en el norte, la minería en el sur, las hidroeléctricas en el centro, el medio ambiente, la justicia indígena y la educación. Esta propuesta, formulada y analizada por la mayoría, se ha presentado al actual gobierno para beneficiar a toda la colectividad amazónica, concluyó Sach. En más noticias. 3 reclusos fueron encontrados sin vida en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, mientras que otros 7 presentaron síntomas de posible intoxicación, informaron hoy medios de comunicación en Ecuador. El hallazgo ocurrió la tarde del domingo, cuando personal militar y un guía penitenciario, al escuchar ruidos inusuales en un pabellón, descubrieron a los 3 reos sin signos vitales. Los otros 7 internos presentaban vómitos y malestar general. Hasta el momento, no se han esclarecido las causas de estos incidentes, y el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad, SNAI, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial al respecto. Los centros penitenciarios de Ecuador han sido escenario de constantes crisis, con masacres y motines que han dejado más de 500 reclusos muertos entre 2021 y 2024. En respuesta a esta situación, el presidente Daniel Noboa ordenó a inicios del año pasado la militarización de las cárceles tras declarar un conflicto armado interno para enfrentar a las bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos y violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad dentro de los centros carcelarios. En otro tema, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, extendió por 30 días el estado de excepción en 7 provincias, el distrito metropolitano de Quito y un cantón de la provincia de Azuay, con el fin de combatir la creciente inseguridad. La medida, renovada mediante un decreto firmado el lunes, abarca las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, además de Quito y el cantón Camilo Ponce Enríquez. El gobierno justifica la extensión debido a la grave conmoción interna y busca garantizar el orden público y la paz social. El decreto establece la restricción de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y la libertad de tránsito, y notifica la medida a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la ONU y la OEA. Pese a estas medidas, la violencia persiste.
En enero de 2025 se registraron 781 homicidios, el número más alto desde que Noboa asumió el poder en noviembre de 2023. Aunque las muertes violentas cayeron a 387 en febrero de 2024, volvieron a aumentar, superando los 700 en diciembre, según el Ministerio del Interior. Noboa, quien busca la reelección en la segunda vuelta electoral el 13 de abril contra Luisa González, ha implementado estados de excepción sucesivos para enfrentar a las bandas vinculadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.